Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. La derecha latinoamericana no descansa. El atentado contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es el más grave que ha ocurrido en los últimos tiempos en América del Sur. No es casual, en una sociedad en crisis como la Argentina, este tipo de atentados que ponen en riesgo la democracia, y así ha llamado el presidente Fernández a un día de paz para preservar la democracia que tanto ha costado recuperarla en Argentina. El magnicidio, el intento de asesinato de Cristina de Kirchner está ligado también a otros actos de violencia física, como el que ha ocurrido con el hermano del presidente de Chile, Gabriel Boric. Su hermano Simón Boric, que trabaja en la Universidad de Chile, fue atacado en el centro de la ciudad por un grupo de personas no identificadas que lo golpearon duramente. Estos actos están relacionados también con las amenazas que durante la campaña electoral recibió el candidato en ese entonces, hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la candidata a la vicepresidencia y hoy vicepresidenta, Francia Márquez, amenazados de muerte durante la campaña electoral. Es la derecha la que quiere, a través del miedo, derrotar, o a través del desprecio. Y hablando del desprecio, el día 31 de agosto, en nuestro programa anterior, nos preguntábamos hacia dónde va el Perú. Ese mismo día publicaba el doctor en filosofía y profesor de la Universidad Católica, Francisco Durán, en Otra Mirada, un artículo que habla sobre el desprecio y la ira que hay en el Perú, y que se titula justamente Tiempos de ira y desprecio. ¿Vamos al choque o el diálogo nacional? Por la importancia de este artículo, del reconocido profesor universitario, nosotros vamos a hacerles un comentario sobre lo que señala él en ese artículo. Él, para más referencias, es profesor en la Universidad Católica en la Facultad de Ciencias Sociales en el área de Ciencias Políticas. Y él indica, vamos a leerlo textualmente, que sorprende el giro que ha dado la política peruana post-pandemia y que expresa en el desprecio de las élites contra el presidente Castillo, su familia y sus seguidores. La pandemia ha demostrado que todas aquellas frases o esos mitos que se construyeron desde los años 90 de que el Perú se encontraba como un país en vías de desarrollo o Perú camino al desarrollo, o que el Perú ya era un país de clase media, o era un país o una nación de emprendedores, son narrativas de la derecha que han sido desenmascaradas por la pandemia y que ha demostrado que el modelo económico neoliberal no ha funcionado y no funciona. Preocupado el profesor por los problemas del país, señala que nos encontramos en un desierto de ideas y camino a un abismo. Así, con un desierto de ideas y camino a un abismo, conducido por un sistema político dirigido por una cacocracia, es decir, dirigido por maleantes. Que en un país donde prima más el ajuste de cuentas que una rendición de cuentas. Como decía, y lo cita también Durán, Sinesio López, la pelea es cómo se reparten el botín. Hoy, los tiburones están preocupados porque las pirañas provincianas quieren repartirse el botín, quieren reemplazarlo, y por eso toda la campaña mediática y de la derecha contra Castillo y su entorno.
En este contexto, la derecha y la izquierda tienen un enemigo común, los caviares. Para la derecha son traidores a su clase social, porque proceden de su clase social, proceden de la oligarquía, de las clases altas peruanas, que han estudiado en universidades como la Católica o Cayetano Heredia y que tienen y profesan ideas que no comparten con la mayoría de los de su clase, y por eso los califican traidores a su clase. Pero también son los que antes la izquierda los calificaba como reformistas o como la izquierda miraflorina. Pero el término caviar ha sido ya prácticamente acuñado en el país como una copia del caviar gauche de Francia, y con voceros anticaviares como Alan García o Aldo Mariatti se ha posesionado en el imaginario de la derecha peruana y también de la izquierda peruana, como el grupo de Vladimir Cerrón, su partido Perú Libre, que ven a los caviares como sus enemigos. ¿Por qué? Porque le disputan, en base a la meritocracia, los cargos de funciones públicas que quisieran ellos ocupar, aun cuando no tengan los requisitos ni las calificaciones profesionales para hacerlo. Y por tanto, son sus competidores para ocupar esos cargos. Pero estos competidores ahora los han convertido en sus enemigos. Y eso es sumamente grave. Sin embargo, lo más serio que tenemos en nuestro país es que se mantiene, y con más fuerza y virulencia, el desprecio social desde la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Y esto se da con gran intensidad, dice Durán, en las redes sociales y en los espacios políticos y periodísticos manejados por la prensa corporativa y el fujimorismo. En las redes sociales, el desprecio se expresa en el choleo, el ninguneo a los otros, y que viene desde esas expresiones de maten a todos los indios, ¿no? Y que tiene su expresión actual en el terruqueo. Antes decían los indios alzados, ahora todos aquellos que se levantan les llaman terrucos, los terruquean. Y eso divide más y más a la sociedad, y por eso Durán se pregunta, ¿a dónde vas, Perú? Y voy a citar textualmente nuevamente a Durán, que dice lo siguiente: estamos entonces frente a un momento de disgregación social, sin ideología predominante como nación, como ciudadanos, como parte de un colectivo llamado Perú. Aunque a muchas de estas críticas y sentimientos se les nota un desgaste, en otros casos más bien avanza. El antielitismo o la derecha Vacador y Cerrón están en desgaste. Sea como fuere, es hora de enfrentar estos demonios democráticamente, ganarle al violentismo en germen que está creciendo y que anuncia posibles choques sociales. Podemos como respuesta ir abriendo espacios de diálogo en universidades y plazas públicas, en parroquias y sindicatos, en los medios que se animen. Discutamos, no ocultemos el elitismo, el racismo, la discriminación, la concentración de poder, la falta de oportunidades y la corrupción. Preguntémonos luego sobre derechos, obligaciones y responsabilidades, en fin, de cómo seguir construyendo la nación. Así finaliza el artículo de Francisco Durán, un artículo que ustedes lo van a encontrar en la página A Otra Mirada, y les dejamos en el resumen de esta presentación el link para que ustedes vean la revista, vean el artículo y reflexionen. Lo que decimos, es necesario
ponernos a pensar seriamente hacia dónde va el Perú. ¿Estamos preocupados? Hay que leer la opinión de Francisco Durán y a otros intelectuales calificados muchas veces como caviares, que nos pueden dar más o menos pautas de a dónde vamos y cómo podemos resolver los problemas sin llegar a las actitudes violentas y de enfrentamiento, que ya sabemos hacia dónde nos lleva. La experiencia de los años 80 y 90 no podemos volverlos a repetir. Si están de acuerdo con mi opinión, compártanla en sus redes sociales, en sus grupos de amigos. Si no comparten mi opinión, si están en contra, háganla saber. Para eso es la democracia. Sígueme en Facebook, en Instagram y en las páginas de Polemarco. Nos vemos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.